y tener la gracia de poder compartir la palabra, compartir lo que Dios ha puesto en el corazón. Y una de las cosas que mientras adorábamos estaba meditando, la adoración no es para nosotros, es para Dios. Y muchas veces no tenemos ese concepto de venir a la presencia de Dios, a participar de un servicio que le hacemos a Dios, y creemos que debe estar enfocado en nuestra necesidad o en nuestro tiempo o en nuestra forma. Pero la palabra de Dios nos enseña de que la gracia de Dios y el poder de Dios y lo que Dios todo es para Él. Todo lo que hacemos es para Él, nuestro servicio es para Él, y todo lo que podemos hacer aquí en la tierra es para nuestro Dios. Y por eso nosotros damos gracias a Dios, porque podemos venir, podemos sentarnos, podemos adorar, pero siempre desde una plataforma y de un entendimiento que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y que no es para nosotros, no es para yo sentirme bien, aunque su presencia nos gozamos, no es para yo decir, bueno, le voy a dar solamente este tiempo a Dios. No, todo el tiempo que Dios quiera que yo le dé, se lo voy a dar. Porque he sacado este día, he sacado este momento para poder estar en su presencia. Y por eso la gracia de Dios, el poder de Dios, se manifiesta en un lugar cuando está esa libertad. Y en el día de hoy creo que esa libertad ha estado en medio nuestro y ha estado fluyendo de una manera hermosa, libre, como dice la palabra de Dios. Y por eso nosotros estamos contentos en ese sentido. Y también contentos porque nuestros hijos estuvieron las últimas 2 semanas compartiendo la palabra. Fue algo tan hermoso mirarlo, ver la gracia de Dios, mirar cómo Dios de una manera hermosa, de una manera tan bella, ha podido forjar el corazón de ellos, y ellos verdaderamente fluir en la palabra y en la gracia y en el don que Dios también le ha dado a ellos. Y por eso nosotros estamos contentos en este día, y mi corazón se regocija al verlo crecer desde niños. Cuando comenzamos la iglesia, Juan Carlos no había ni nacido, ya está tocando la batería. Y nosotros estaban bien pequeñitos, pero crecieron en la casa de Dios, aprendieron a amar a Dios, aprendieron a amar al Dios de sus padres, aprendieron a amar al Dios de las generaciones. Y creo que eso es bien importante, porque muchas veces queremos que nuestros hijos amen a Dios, pero nosotros no mostramos esa entrega o ese amor o esa intensidad hacia Dios. Y por eso nuestros hijos entonces ven que lo que nosotros hacemos para Dios muchas veces es liviano, no tiene mucho peso, tiene peso otras cosas, pero lo de Dios no. Entonces luego queremos que nuestros hijos le sirvan a Dios. No funciona de esa manera. Si te puedo decir como padre, y no como pastor sino como padre, ¿qué ha funcionado? ¿Qué ha sido? Bueno, simplemente nosotros ser transparente con ellos y amar a Dios con todo nuestro corazón. Y creo que eso es lo más que podemos hacer como padre. Y eso causa que la gracia, el poder, la gracia de Dios fluya de una manera sin límite. Yo llamo un fluir sin límite que causa que la gracia de Dios se impregne en el corazón de tus hijos. Amén. En el día de hoy yo quiero comenzar un tema que lo vamos a tratar durante posiblemente todo este mes. Es un tema que cuando estuve en la cuarentena hace unos meses atrás, leí este versículo bíblico en Colosenses capítulo 3, verso 14, que habla de que yo debo de vestirme del amor, y que el amor es el vínculo perfecto. Y esa palabra me llamó mucho la atención, porque cuando lo leí digo, wow, si hay un vínculo, si hay algo que une perfectamente, es el amor. Y por eso cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios y a preguntarle al Señor qué el Señor quería para estos días, Dios trajo esto muy fuerte a mi corazón, de que podamos nosotros hablar acerca
de este vínculo perfecto que es el amor. Le voy a pedir que si usted puede abrir su Biblia en Colosenses capítulo 3 y vamos a estudiar la palabra como siempre hacemos. Nosotros debemos de estudiar, debemos de conectarnos con la palabra y de conectarnos con la gracia de Dios en su palabra, para que su palabra pueda traer y fluir de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Si leemos en el libro de Colosenses, vamos a tomar algunos versículos anteriormente, porque la palabra de Dios nos hace tres mandamientos o tres cosas que nos llama a una acción. La primera acción, para tomarlo, no, el libro, para hablar un poquito del libro de Colosenses. El libro de Colosenses fue escrito por Pablo. Se dice que fue escrito antes que el libro de los Efesios, porque muchas de las cosas que él menciona en el libro de los Efesios de una manera más expandida, lo menciona de una manera muy condensada en el libro de Colosenses. Si usted se va a fijar ahorita, cuando leamos los versículos aquí en Colosenses, en el libro de los Efesios está de una manera más expandida. Y por eso mucha gente cree y entiende que aunque las escrituras de Colosenses fue escrita a una iglesia que él no fundó, incluso cuando escribe el libro de Filemón, también es para una de las personas que era pastor en una de las iglesias en Colosa. Y entonces nosotros podemos ver que es bien interesante cómo Pablo toma el mismo lenguaje, la misma gracia, la misma fuerza espiritual, y él comienza entonces a crear de una manera hermosa cómo nosotros debemos de hacer varias cosas, no solamente en cuanto a abrazar el vínculo perfecto o a caminar en ese vínculo perfecto, sino que antes de yo vestirme tengo que hacer varias cosas. Y por eso la palabra nos enseña, si usted se fija en el capítulo 3, versículo 5, dice así, de esta manera, dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo primero que la palabra de Dios nos enseña es que yo debo de hacer morir lo terrenal. Y comienza y hace una pequeña lista, ¿no?, de lo que es las cosas terrenales que yo la debo de poner, la debo poner en un lugar, no solamente en un lugar donde yo la pueda tomar otra vez, sino un lugar donde deba de morir. Y por eso muchas veces cuando nosotros no avanzamos en nuestro caminar con Dios, en nuestra relación con Dios, en nuestra gracia con Dios, es porque no entendemos que hay ciertas cosas que deben de morir. No simplemente cambiarla, porque tú puedes cambiar algo o puede empañetar algo, puedes hacer algo diferente, pero la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que yo debo de ponerla y debo de hacerla que muere en mi vida y que caduque para siempre. Y para mí eso es bien importante, porque si voy a caminar en la gracia de Dios, si voy a caminar en el propósito de Dios, si voy a caminar en esa gracia divina, entonces yo voy a entender que una de las cosas que debo de poner en operación en mí es primero hacer morir cosas que son de la tierra. Y cuando usted lee la lista, ¿no?, aunque no quiero entrar en esas cosas, habla de que fueron lo que hacían esas cosas, eran los hijos de desobediencia. Pero la palabra habla de hijos en la Biblia, habla de hijos verdaderos o hijos que son nacidos de Dios, pero hay hijos que son de ira o hijos de desobediencia. Cuando nosotros no ponemos en práctica esta palabra de Dios, nos podemos convertir en hijos desobedientes. Y lo primero que la Biblia nos enseña es que debo de hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Es lo primero. Y luego habla de algo. Dice en el verso 8 que también debo dejar ciertas cosas. Ciertas cosas yo las tengo que hacer que mueran.
Pero hay otras cosas que la tengo que dejar. Tengo que dejarla de practicar. Tengo que dejar de dejar que esas cosas no estén que estén vivas en mi vida tampoco. Y por eso la palabra en versículo 10 nos habla de que nosotros nos debemos de revestir del nuevo hombre. Ahora, cuando usted mira esto, dice la palabra que tengo que morir a lo carnal, tengo que morir a lo viejo, tengo que morir a las cosas que son terrenales, tengo que dejar esas cosas. Pero no solamente la palabra me habla o me enseña de que yo debo de dejar esas cosas, sino que yo debo de revestirme. Me tengo que poner una nueva ropa. Tengo que ponerme algo que es nuevo. Y fíjese bien, porque ahorita vamos a hablar un poquito de esto, un poquito más. Delki, si me puede ayudar con el monitor nada más, por favor. Si tú te fijas, una de las cosas que la palabra de Dios nos envuelve es que nadie te puede poner una ropa, ¿no? A menos que tú estés enfermo. Pero nadie te dice, bueno, ponte esta ropa, ponte aquella ropa, sino que nosotros somos los que nos vestimos. O sea, Dios no va a bajar del cielo y va a venir a ponerte una ropa. Dios te dice, tú tienes que vestirte del hombre nuevo. Tienes que ponerte la ropa del hombre nuevo. Tienes que ponerte la ropa de aquello que Dios ha investido como hijo de Dios sobre ti y sobre mí. Y por eso la palabra de Dios nos enseña de que nosotros debemos de vestirnos. ¿Cómo me debo de vestir? Me debo de vestir de lo nuevo. Ahora, la Biblia habla de la palabra nuevo de diferente manera. No, hay algo que puede ser nuevo, pero que, por ejemplo, si usted compra una camisa, usted nunca la ha usado, esa camisa es que nueva, pero la compró hace 5 años atrás y nunca se la puso. ¿Todavía es nueva? Sí. ¿Por qué? Porque usted nunca la usó, está sin usar. Pero cuando la palabra habla de vestirnos del hombre nuevo, usa una palabra diferente para nuevo. Es algo que es nuevo, pero que es fresco. No es que tenga 5 años o tenga 3 años que la compré. Es algo que es fresco, es algo que está vigente, es algo que salió, por ejemplo, como un pancito que salió del horno. Es algo que está fresco. Y por eso dice Dios, yo debo de revestirme o de vestirme de que me tengo que vestir del hombre, de lo nuevo, del hombre nuevo, del hombre que siempre estará vigente y estará fresco en mi vida, que es Dios. Y por eso dice acá que yo debo de revestirme, me debo de vestir de nuevo, debo de ponerme de nuevo la ropa, debo de volverme a vestir. Y por eso en el versículo 12 tenemos que hacer morir, tenemos que dejar ciertas cosas, me tengo que revestir, ponerme una ropa de nuevo. Y dice el verso 12, dice, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y aquí Pablo me dice cómo es que yo me debo de vestir. La palabra vestir en el griego es la palabra enduo. Y era un término común que se usaba en los tiempos de la iglesia primitiva, en el tiempo testamentario o en el Nuevo Testamento, que denota el acto de ponerse una prenda o una pieza de vestido. Entonces, cuando la palabra dice que yo me tengo que vestir, es que me tengo que poner como una prenda, me tengo que poner como una ropa. Porque si no me visto, si no me pongo esa ropa, no seré vestido. No es algo que muchas veces nosotros cuando oramos a Dios o estamos buscando de Dios, estamos esperando que Dios nos ponga cosas a nosotros. Y vamos a ver algo aquí bien poderoso, porque una de las cosas que Dios quiere que yo me vista es del amor. Pero ahora, ¿cómo yo me puedo vestir del amor?
Porque Dios tiene un closet en mi corazón. Dice en Romanos 5:5, dice que el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en la tierra, el Espíritu Santo de Dios que está en esta dimensión, que Dios lo envió desde el cielo a la tierra, vino y derramó su amor dentro de mí. Así que en el closet de mi corazón el amor de Dios está. Lo que pasa es que muchos cristianos le piden a Dios: Señor, dame amor. Dios no te puede dar más amor, porque ya el amor de Dios está en ti, no simplemente porque fue derramado por el Espíritu Santo, sino porque la naturaleza divina está en nosotros, y Dios en su esencia, en su naturaleza, en lo que Él es amor. Entonces, el amor está en mí. Lo que pasa es que yo no decido ponérmelo, no decido vestirme del amor, no decido ponerme la ropa del amor. Entonces, si yo quiero vestirme de lo que Dios está diciendo en su palabra, yo voy a tener que ir al closet de mi corazón, porque eso no va a estar en el closet de mi ropa o en el armario de mi casa o debajo de la cama en el baúl. No, el amor de Dios está dentro de mí, pero yo tengo que aprender a ponérmelo. Ahora, ¿por qué es importante lo que estamos hablando? Y tal vez yo sé que no, tal vez no, yo estoy seguro que no vamos a poder terminar. Porque cuando la palabra habla de que cuando yo me pongo el amor, y lo vamos a repetir varias veces esto, es que cuando yo me pongo y me visto del amor, el amor es un vínculo perfecto. Y la palabra vínculo es cuando algo une varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, los ligamentos del cuerpo, los miembros del cuerpo, el cuerpo está, aunque usted no lo ve, está conectado, está ligado. Por eso los ligamentos y las cosas que pasan sobre nuestras vidas, todos los nutrientes que necesita mi cuerpo, es porque el cuerpo está conectado y está unido. Entonces, la palabra nos dice que Pablo toma 5 virtudes bien específicas. Habla de la bondad, de la entrañable misericordia, habla de la paciencia, habla del amor y habla de esas virtudes. Y él menciona 5, pero él dice, pero hay una más. O sea, como que si yo me tengo que vestir 2 veces. Porque dice, vestido de esto como hijos escogidos. Pero luego dice, vestido entonces del amor. Porque el amor hace un elemento diferente cuando está presente con las demás virtudes. En otras palabras, lo que hace el amor es que cuando el amor está presente, cuando yo me visto del amor, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la misericordia se pueden mantener juntos. Entonces, eso tiene una tremenda verdad, porque la palabra de Dios lo que nos está enseñando es que yo debo de caminar en una nueva creación como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, para yo poder caminar en esa integridad, no solamente ser un hijo de Dios y mostrar un día misericordia, pero un día mostrar ira, o mostrar bondad un día, pero mostrar enojo en otro día. Entonces Dios dice, no, para que todos esos elementos se mantengan juntos, hay un elemento, hay una virtud que debe estar presente, y esa virtud es la virtud del amor. Por eso me tengo que vestir del amor, y el amor yo me he visto sacándolo del closet que está en mi corazón, porque el Espíritu Santo derramó el amor en mi corazón, está en mí. Lo que tengo que ponérmelo para que entonces todas las demás virtudes puedan entrar en operación y en manifestación. Poderoso, porque entonces el vínculo llegaría a ser como lo que une los huesos, vamos a decir, para mantenerlo. El vínculo es aquello que mantiene todas estas cosas juntas, porque el poder mostrar misericordia, el poder ser vestido de mansedumbre, de humildad y de paciencia, no tendría entonces ninguna forma de mantenerse juntos, a menos que no sea a través del amor. Y no tiene otra forma de poderse manifestar o de poderse mostrar.
Es importante lo que dices porque cuando Corintios habla acerca del amor, nosotros adaptamos eso y enfocamos eso mucho al amor en el sentido del matrimonio. Pero cuando Pablo está escribiendo aquí, realmente en ese capítulo en el cual Pablo está hablando acerca de los dones. No está hablando acerca del matrimonio. Entonces, cuando vemos los dones y él está hablando de los dones que cada uno de nosotros podemos tener, entonces comienza a decir, pero si yo tuviera todos estos dones, pero si yo hiciese esto y no tengo amor, pero si yo diera mi vida y no tengo amor, pero si yo entregara toda mi riqueza y todas mis ganancias, pero no tuviera amor, ¿de qué está hablando? Está hablando de virtudes, está hablando de expresiones de misericordia, de expresiones de dar al necesitado, de poder entregarlo todo. Y está diciendo, pero si ustedes no tienen amor, todas esas cosas de nada valen, porque lo esencial es el vínculo perfecto del amor que hace que todo lo que nosotros hagamos entonces tome una validez. Si no, somos simplemente un cántaro de aluminio que hace mucho ruido, pero que realmente no está transmitiendo e impartiendo absolutamente nada. Así, por eso si tú lo miras en Efesios, te da una pequeña claridad mayor, porque te dice en Efesios capítulo 4, no tiene que ir, simplemente lo quiero leer. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ve, aquí Pablo lo expande el pensamiento. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora entonces usa la misma palabra en el vínculo de la paz. Pero antes de eso yo tengo que tener paciencia, humildad, mansedumbre, soportar. Todo lo tengo que hacer en amor. El amor, por eso el amor es el vínculo perfecto, porque nada que se manifieste en mi vida que no contenga el amor o el ingrediente del amor no tiene ninguna validez en lo eterno y en lo de Dios. Entonces eso es bien fuerte, porque muchas veces nosotros, y yo soy el primero que me pongo en la línea, muchas veces nosotros operamos sin el amor. Y tú sabes que yo puedo aparentar que soy humilde. Yo puedo aparentar ciertas virtudes. O sea, tú puedes tener una apariencia de eso. La única virtud que decían los antiguos que no se puede imitar es el amor. O no se puede falsificar. O no se puede camuflajear, esa es la palabra. La única que no se puede camuflajear es el amor. Tú puedes camuflajear ciertas virtudes, pero hay una virtud que nunca puede ser camuflajeada y es el amor. Si tú verdaderamente amas, si tú verdaderamente estás operando desde esa nueva naturaleza, si tú verdaderamente estás operando como un hijo de Dios que ha sido derramado el amor de Dios en tu corazón, entonces el amor nunca puede ser camuflajeado. Siempre el amor estará presente, el amor siempre estará allí, estará presente en nuestras vidas, porque el amor tiene la capacidad de unir todas las cosas. Por eso nosotros debemos de primero ponernos esa nueva prenda. No debo de poner la prenda, no debemos de poner el vestido de Dios. Vestidos pues, la palabra en inglés to put, es como cuando tú te pones algo, te lo pones vestido pues como escogido de Dios. O sea, ¿cómo yo debo de vestirme? ¿Cómo primeramente yo debo de vestirme en mi vida? Yo debo de vestirme como una persona que ha sido escogida por Dios. Ahora, es bueno aclarar esto. El amor del cual está hablando el apóstol Pablo aquí no es ese amor de nosotros, humano, que cambia dependiendo de. Muchas veces el amor que nosotros nos podemos expresar es un amor basado en el intercambio o en lo que nos podemos beneficiar el uno del otro. Entonces, por eso es importante ver que Pablo dice aquí, antes de ustedes vestirse de todas estas virtudes y de vestirse del nuevo hombre, tienen que desvestirse de algo.
y tú lo hablaste al principio, ¿no? Dice, hagan morir, porque cuando yo hago morir, ya hay algo que no existe internamente en mí, ya es algo que no es parte de mí. Y luego dejo que, es bueno decirlo, porque estas acciones, estas expresiones que habla el apóstol Pablo aquí, que yo tengo que dejar, vienen siendo como un contraste a las virtudes que me tengo que poner. Entonces, una de las cosas difíciles que muchas veces no tenemos conciencia de es que no nos quitamos estas cosas, y tenemos que quitarnos todas estas cosas que dice él, que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Antes de revestirme de algo, yo me tengo que desvestir de algo. Entonces, el amor de Dios no puede funcionar cuando yo no me he desvestido de estas cosas. Por más que trate, si la ira todavía tiene parte vistiéndome a mí en lo que yo soy, el amor de Dios va a ser corrompido. Porque el amor de Dios no se puede manifestar. Primero, no se puede manifestar donde hay mentira. No se puede manifestar donde hay malicia, donde hay blasfemia, donde hay palabras deshonestas, donde hay ira. No se puede manifestar, pero mi amor humano sí se puede manifestar. Y tenemos que tener esa conciencia clara y entendimiento claro de que yo puedo operar en muchas áreas con mi amor. El amor de Lisette puede operar. Pero que es cuando un habla del amor intercambiable. Es un amor filial, es un amor de hermandad. Pero no el que viene de la naturaleza divina. Exactamente. Pero muchas veces puedo tratar de vestirme del amor de Dios, sustituyendo el amor filial para poder manifestar estas habilidades y estas virtudes que solamente se pueden manifestar y mantenerse sin hacer una excepción cuando es manifestado a través del amor de Dios. No sé si me expliqué correctamente, pero tiene que haber un desvestimiento de la vieja naturaleza y de todas estas cosas que habla el apóstol Pablo para entonces poderme vestir. Es como si yo tratara de ponerme una blusa sobre esta blusa. No se va a ver bien, porque la blusa de abajo siempre se va a notar. Entonces Pablo está diciendo, miren chicos, antes de ustedes vestirse de todas estas cosas y antes de vestirse del amor, que es el vínculo perfecto, que va a poner en acción todo lo demás, tienen que desvestirse. Quítate esto primero para que lo otro entonces pueda quedar justo al cuerpo y pueda manifestar lo que debe manifestar. Claro, porque cuando nos revestimos de la naturaleza divina, esto es lo que pasa. Entonces vamos creciendo con el nuevo hombre. El nuevo hombre se va manifestando en nosotros y dice, mira cómo dice aquí, me gusta cómo dice en inglés, pero en español dice, nos vamos renovando hasta llegar al conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir eso en lo original? O sea, que yo como hijo de Dios, yo tengo que ir renovando mi mente hasta que yo piense como mi creador. Eso es lo que quiere decir, hasta el conocimiento pleno, lo que quiere decir hasta que yo alcance un pensamiento y una afinación al pensamiento eterno de Dios. Y por eso como somos hijos de Dios, como estamos operando en la tierra y estamos caminando y hemos sido salvados, hemos sido llamados, hemos sido renovados, hemos sido llamados a morir a ciertas cosas, pero cuando comenzamos a operar y nos vestimos de la naturaleza divina, nos vestimos del pensamiento divino, nos vestimos del pensamiento eterno del Padre, entonces vamos renovando cada día nuestro pensamiento. No es que va cambiando, no es que hoy somos una cosa y mañana hacemos otra, sino que nuestro pensamiento se va alineando al pensamiento eterno de Dios.
Ese es el conocimiento pleno. La gente cree que el conocimiento pleno es saberse toda la materia. No, el conocimiento pleno es pensar como el que te creó. En otras palabras, es pensar de la manera que el Señor te diseñó a ti que tú pensaras en la tierra, y de la manera que tú debas de pensar de ti mismo y de lo creado y de la gente que está alrededor tuyo. Entonces cuando ese conocimiento pleno llega, entonces yo puedo hacer algo, yo puedo comenzar a desvestirme y a vestirme de las virtudes. Por eso dice, vestido pues como escogido de Dios. Dios fue el que me escogió. Dios fue el que te escogió a ti. Dios fue el que me escogió a mí. Como Dios fue el que me escogió, como Dios fue el que me llamó, como fue Dios el que me hizo su hijo, como fue Dios el que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces yo tengo que caminar y vestirme como alguien que verdaderamente ha sido escogido. Por eso cuando me gusta mucho la parábola de aquel hijo pródigo cuando se fue, ¿qué fue lo primero que hizo el padre cuando él llegó? Lo vistió de nuevo, le quitó la ropa vieja. Ahí está la acción. ¿Qué hizo el padre? El padre le quitó la ropa vieja y le puso la ropa nueva. Lo que pasa que muchas veces nosotros como creyentes queremos seguir caminando con el mismo pensamiento, con la misma mentalidad y con la misma ropa que ya no es nuestra, sino que la tenemos que echar a un lado. Algunas cosas tenemos que ponerla a sepultarla, porque si está muerto, tú no vas a tener nada muerto todavía sin enterrar. Todo lo que está muerto hay que enterrarlo, y entonces yo comenzar a caminar en una dimensión totalmente diferente. Y aquí la palabra de Dios nos dice cómo yo debo de vestirme como un escogido. En otras palabras, ¿cómo yo debo de vestirme como un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo yo debo? Porque y no vamos a entrar en este tema en el día de hoy, pero es parte del tema, porque simplemente estamos poniendo la plataforma. Porque cuando tú te pones la ropa de Dios, entonces te dice para qué es. Es para que soporte el uno al otro y para que se perdone. Entonces el perdón es parte de una de las virtudes de Dios. Y para mí el perdón emana del amor. O sea, cuando Dios me amó como hijo de Él en la eternidad, ahí mismo Dios también, esa virtud de amor emana de la bondad. Por eso estas virtudes son tan poderosas, porque Dios no puede amar sin dar su bondad. En otras palabras, Dios no puede amar sin hacer algo bueno. Entonces, como Él sabía que el hombre ya iba a fallarle, aún no habiéndolo creado, ya Dios hizo la acción de perdonarlo antes de crearlo. Y para mí eso es explosivo, eso es en la mente humana. Cómo Dios sabía que alguien iba a fallar y luego Dios ya lo perdonó, porque el hombre iba a tener la imagen de Dios, y todo lo que Dios hizo lo hizo por amor. Y el amor es lo que une todas las virtudes de Dios, su misericordia, su bondad, todo lo que es la virtud de Dios se manifiestan por el amor. Y como Dios es amor y nos creó por amor, entonces cuando nos creó también nos perdonó. Entonces ya no estábamos perdonados antes de ser creados. La única, no sé si hacer esa pregunta, pero la única pregunta que tengo en mi corazón y en mi mente, y creo que tengo algo válido, pero es un poquito salir un poquito del tema. Pero Dios sabe de que Él nos perdonó, de que Él nos llamó, y que la virtud poderosa que nos hace a nosotros perdonar y que nos hace es ese amor. Por eso cuando yo me renuevo conforme y me visto como escogido de Dios, santo y amable y de entrañable misericordia, entonces para soportar, para perdonarnos los unos a los otros, de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Y vemos cómo Dios aquí en su misericordia y en su bondad nos llama a nosotros a ser hijos de Dios y vestirnos como escogidos de Dios. Ahora,
Dice aquí, santo y amados, de entrañable misericordia. Diga conmigo, entrañable misericordia. Entrañable misericordia. La palabra entrañable es probablemente la forma intensificada de la palabra splen, que es una palabra en el griego, que es la palabra intestino o entrañas o la cosa interior. O sea, entrañable misericordia. Por eso, en los tiempos de Jesús, la gente creía que los sentimientos y las emociones estaban en las vísceras, en las entrañas. O sea, no, ¿cómo nosotros creemos? Nosotros creemos que no, en el alma, no, o sea, ellos creían, y tiene cierto sentido, aunque no me quiero desviar del tema, pero eso es algo lindo que nosotros podemos estudiar. Los antiguos, los griegos específicamente, cuando hablaban de las virtudes, decían que las virtudes salían de las entrañas, salían de las vísceras, salían de todas las entrañas que tú tenías aquí. Por eso la palabra entrañable misericordia, entrañable es la palabra intestino, es las entrañas, es el afecto interior. Entonces hay una intensidad. Yo no sé cómo cuando usted le dice a alguien, creo que en inglés hay una expresión, que tú tienes que amarlo desde allá, de adentro. ¿Cómo? From your guts. Dilo, no sé cómo se dice. From your guts, right? Sí, hay una expresión que dice, tú tienes que amar, quererlo o amar desde adentro, de la parte profunda de nuestro ser, de las entrañas. Desde mis entrañas. Entonces, por eso aquí los sentimientos que yo tengo que hacer como escogido de Dios, como siervo de Dios, yo debo con entrañable misericordia. Yo me tengo que, como escogido de Dios, yo tengo que operar de esa manera. Pero eso no opera si el amor no está ahí, porque el amor es que lo mantiene junto. Que todas esas cualidades y que todas esas virtudes puedan operar a la misma vez. Y vamos a ver después en el próximo tema cómo Dios hace que esto se active en nuestras vidas para que la gracia de Dios nos madure y nos haga gente humilde y nos haga gente de mucha bondad. Y por eso cuando tú llegas a un punto de madurez espiritual, es cuando llegas a un punto que nada te ofende. Y yo no sé si yo estoy maduro todavía completo, porque hay cosas que todavía a veces me ofenden o me molestan. Pero cuando tú caminas en la bondad de Dios, en las virtudes de Dios, en la gracia de Dios, la madurez entonces comienza tú a caminar como un escogido de Dios, como un hijo de Dios. Y cuando tú comienzas a caminar de esa manera, llega un momento que tú puedes soportar, tú puedes perdonar, tú puedes relacionarte con lo demás de una manera tan poderosa que nada de lo que esa persona te pueda hacer o te pueda causar no te va a molestar. Yo creo que eso es cuando lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo en el amor de Dios. Porque mi amor se ofende. Mi amor filial se ofende. Pero el amor de Dios no se ofende de la misma manera que el amor nuestro se ofende. No se ofende, porque el amor nunca disminuye, nunca cambia, nunca deja de ser, nunca deja de ser expresado porque esté ofendido. Si nosotros podemos ver un ejemplo en Israel, cuando Israel se fue tras otros dioses, cuando Israel pecó contra Dios, cuando Israel endureció su corazón en el desierto, Dios como Padre nunca le dejó de dar el maná, nunca dejó de hacer los milagros, nunca dejó de vestirlos, nunca dejó de sustentarlos, nunca dejó de ponerle la columna de fuego, nunca dejó de ponerle la nube para que los cubriera del sol. O sea, nunca dejó de expresarles el amor a cada uno de ellos. Los encaminó hasta sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Ese amor en Dios nunca se deja afectar por el mal comportamiento, porque su amor no se ofende. Entonces, su amor no deja de ser expresado por un mal comportamiento. Porque su amor tiene
entrañable misericordia, porque su amor tiene benignidad. Y ahí es donde estamos hablando que debemos de llegar. Wow. Tú sabes, yo quiero decir, el llamamiento es muy sublime. Tú sabes, por ejemplo, la tercera es muy fuerte. Yo estuve estudiando y yo creo que los chicos van a apreciar esto, porque yo estaba estudiando la palabra humildad. Porque los griegos, los filósofos griegos no les gustaban usar esa palabra, porque tenía una connotación en los tiempos de Jesús de una manera, era mala, era una connotación despectiva. O sea, cuando tú tienes algo como bajo, o sea, una persona que era humilde no era algo como nosotros lo vemos ahora, como algo bueno. Era algo denigrante. Denigrante, porque, le voy a explicar por qué, esto es bien fuerte. Porque cuando la palabra humildad se usaba cuando se domesticaba un animal salvaje. O sea, cuando una persona era humilde, cuando era algo que tenía un comportamiento salvaje y era domesticado. Yo no sé cuántos humildes tenemos acá y cuántos humildes tenemos a través de lo que nos están viendo. ¿Cuántos han sido domesticados? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, mire bien porque eso tiene una implicación impresionante. Es domesticar un animal salvaje. Pero mire bien, cuando usted haga, por ejemplo, ¿cuánto has visto cuando se le monta, el que nosotros siempre más vemos siendo domesticado son los caballos? No sé cuánto han visto un caballo, ¿no? Cuando se le monta, ¿no?, la persona ¿y qué pasa? El caballo tiene tantas fuerzas que el jinete que está montando en el caballo, ¿qué hace? ¡Bum! Se cae. Entonces lo vuelven y lo meten al caballo en unas rejas así de madera para que no se mueva mucho. Se monta el jinete, le abren la puerta y ¿qué hace el caballo? Sale otra vez y con todas sus fuerzas comienza a moverse, comienza a estremecerse para que el que está montado arriba se caiga. Ahora, esta es la enseñanza. El caballo no es domesticado para que su fuerza cese. El caballo es domesticado para que su fuerza se someta. ¿Should I say it again? Creo que sí. ¿Lo digo otra vez? Ok. Cuando el jinete, porque necesita la fuerza del caballo, él no quiere poner el caballo débil. Él lo que quiere es que cuando él lo monte, toda la fuerza de ese caballo sea dirigida por el jinete. Entonces, cuando Dios te dice que Él quiere que tú tengas la virtud de humildad, lo que Dios está diciendo, Él no quiere agarrar que tú te pongas como algo weak, como algo débil. Ay, qué humilde el pobrecito. No, Él quiere que tú seas fuerte, pero que el que te dirija esa fuerza sea la presencia y la persona del Espíritu Santo que te ha domesticado. Entonces, eso es poderoso, porque cuando la palabra nos habla de eso, nos habla de algo bien poderoso, porque dice que Jesús era humilde y sencillo de corazón. Y yo quiero terminar con esto, porque yo sé que el tiempo no nos va a dar y vamos a seguir la semana que viene, porque esto es bien importante. Ahora, ¿por qué Jesús? Mire cómo, si puede ir conmigo a Mateo, porque aquí yo creo que hay algo tan tremendo. Yo iba a hablar de Moisés. Dice que Moisés era el hombre que más manso y humilde de la tierra. Dice, y aquel varón, en Número capítulo 12 verso 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre manso. Pero cuando el pueblo lo agitó, le pegó a la roca en vez de hablarle. Y su mansedumbre se salió de control del poder del Espíritu de Dios. Pero mire de Jesús, mire cómo dice Jesús. Atención a esto, porque yo creo que aquí hay una tremenda enseñanza en cuanto a la virtud de la humildad, porque es muy poderoso. Dice Jesús era humilde ¿de qué? De corazón. Pero miren en qué contexto Jesús lo dice. En Mateo capítulo 11, verso 29 dice, tomad sobre vosotros mi ¿qué? Ahora usted entiende. Tomar ¿qué? Mi yugo. Y aprended de mí, que soy ¿qué?
manso y humilde. Porque Jesús estaba diciendo que el yugo de él era fácil. El yugo era lo que usted le ponía a un animal arriba otra vez. ¿Para qué? Para domesticarlo. Perdóneme, tengo que parar. Tiene los chicos aquí de las cámaras enfermos. Perdone, pero para poderlo decirlo, ¿no? Como lo quiero decir, me tengo que parar. Él no está siendo domesticado por ustedes, chicos, perdónenlo. Cuando a una vaca se le ponía un yugo a dos vacas, ¿para qué era? Era para que cuando comenzaran a arar la tierra, el yugo la mantenía junta y lo iba llevando. Nadie podía caminar de una manera más rápida que la otra. Las dos vacas tenían que ir al mismo paso para que pudieran arar de la misma manera. Si una se quería ir más adelante, ¿qué iba a pasar? Iba a sentir el dolor porque el yugo la tenían ambos. Los bueyes. Los bueyes. Entonces cuando los bueyes caminaban, cuando los bueyes estaban ahí, entonces tenían que caminar juntos. Y Jesús dice, mi yugo es fácil, y mira cómo lo pone en el contexto de la humildad. Ahora usted entiende por qué él usa la humildad. Yo soy manso y humilde de corazón. Jesús no estaba diciendo, yo soy débil. Lo que él estaba diciendo, mi yugo es fácil porque yo soy manso y humilde de corazón, porque yo me he sometido a la voluntad de mi Padre como hijo. Yo he dejado que la voluntad de Dios sea mi yugo, en el sentido que la voluntad de Dios sea la que rija sobre mi vida, y por eso yo soy manso y humilde de corazón, porque he entregado como hijo mi corazón, he entregado como hijo al Padre todo mi ser, y he dicho, pongo a un lado mis propios deseos, pongo a un lado mi voluntad, pongo a un lado lo que yo ambiciono como ser humano y me voy a someter a Dios, porque cuando soy humilde lo que hago es que canalizo todas mis fuerzas para que sean toda controlada, dirigida y portada por el Espíritu Santo de Dios, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que me guíe, me encamine y me lleve al lugar donde yo debo de ir. Poderoso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llévenlo sobre, no donde yo quiera. Porque puedo llevar el yugo, pero lo puedo llevar donde quiera. Y Jesús dice, lleven mi yugo sobre vosotros. O sea, en la forma en la que también tú hablas y declaras cómo los bueyes eran guiados por el yugo, pero era porque lo llevaban aquí. Porque si ellos llevaban el yugo por otro lado, quizás podían haberlo hecho de otra manera, de la manera que ellos quisieran. Pero Jesús quería aclarar, porque estaba hablando en este contexto acerca de todas las reglas y de todas las cosas que los judíos habían puesto, que eran cargas que ellos mismos no podían llevar. Sin embargo, Él le dice a ellos, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y me gusta lo que dice después. Y dice, y cuando ustedes hagan esto, hallarán descanso para vuestras almas. Te puedo someter en este día que muchas veces el alma del hombre no encuentra descanso porque no está sometida a Dios, no está siendo mansa, no está siendo humilde y no está siendo llevada y guiada por el yugo de Dios, que no es una simple regla, no es una lista de reglas que tenemos que llevar, sino que es la voluntad de Dios, que es la única buena, que es la única agradable y que es la única perfecta. Aunque muchas veces esa voluntad de Dios no va a causar en nosotros gozo, al final el gozo inefable que viene como resultado de que Cristo habita en mí es el gozo que se va a manifestar. En otras palabras, muchas veces hacer la voluntad de Dios, llevar el yugo de Dios sobre nuestras vidas, no va a causar una felicidad que va a estremecer nuestro cuerpo, pero llevar el yugo de Dios va a manifestar y a producir que el gozo del Señor, que es una
persona que es Cristo Jesús se manifieste en nuestras vidas, porque estamos cumpliendo con lo designado que el Padre había diseñado para nosotros. Entonces, en este día yo creo que es bueno que identifiquemos si nuestra alma no está en descanso, si hay un caos internamente, porque lo que es contrario al descanso es el caos, es la falta de paz, es el no saber qué hacer, es el tener un desorden internamente en nuestra alma. Pero yo quiero someter en este día, de acuerdo a esta palabra que hemos escuchado y a esta tremenda explicación acerca del yugo, que es muy probable que nuestras almas no tengan descanso porque no hay humildad y no hay mansedumbre. Nos falta vestirnos de esos elementos, de esas virtudes que son necesarias para que conjuntamente con el yugo de Dios, que es hacer su voluntad, nos pueda entonces hacer fácil el podernos vestir del vínculo perfecto del amor, para que cada una de esas cosas pueda caminar al unísono como el yugo hace. Porque si no hay amor, a mí no me va a importar jalar para que el otro sienta el dolor. ¿Me entiendes? Eso es lo que está haciendo el yugo. Está poniendo los dos bueyes a trabajar juntos y unánimes, y que ninguno de los dos se pueda salir del camino, ninguno de los dos se pueda salir del paso, porque hay un vínculo que los tiene amarrados, que en este caso sería el yugo de Dios, para que ninguno de los dos sea herido y sufra por irse delante o por quedarse detrás. Y por eso dice la Biblia que me tengo que vestir. ¿La ropa está dónde? En el closet. ¿Tú te vestiste esta mañana? Así es. Y tuve que sacar ropa de mi closet. ¿Tú te vestiste por accidente? No. ¿Tú buscaste lo que te iba a poner? ¿Cómo te lo iba a poner? ¿Tú sabes cuándo nos vestimos por accidente? Yo solamente recuerdo una sola persona. Cuando yo estaba en la iglesia de la Trinidad, en el Sánchez Quisqueya, cuando yo me convertí, nosotros hacíamos fiestecita de jóvenes, ¿no? Y de culto, de comedera, no sé cómo le llamaban ustedes acá. Un coffee house. Pero allá en nuestro país la electricidad, habían apagones. Y me acuerdo que fuimos a una boda un día y la luz se fue. Entonces uno se tuvo que cambiar, ¿no? Cada cual llegó. Y en medio de la fiesta, cuando todos llegamos, todos los jóvenes, uno de los jóvenes se estaba casando, llegó la luz, como nosotros decíamos, llegó la electricidad, no sé cómo decían en su país. Llegó la luz, ¡ay! Todo el mundo contento. Y cuando llegó la luz, había una joven que comenzó y gritó porque se dio cuenta que se puso un zapato de un color y un zapato de otro color. Y yo eso nunca, esta mañana cuando yo estaba estudiando, me vino ese momento porque yo estaba ahí. Y lo único bueno fue que era uno negro y uno azul marino. Eran como el mismo tipo de zapato, pero no se notaba tanto. Pero cuando llegó la luz, se notaba la diferencia. Tremendo. Cuando viene la luz de la palabra en tu vida, se va a manifestar de qué tú estás vestido. Si te vestiste por accidente o te vestiste con la palabra de Dios, tomando la acción de lo que la palabra de Dios dice, que tú eres un hijo de Dios y que te tiene que vestir como un hijo de luz.